Hola, seguimos con nuestra siguiente lección, analizar los datos, o lo que también se conoce como slicing and dicing. Hemos estado, en la sesión anterior, vimos cómo poder, digamos, evaluar datos utilizando Excel. Vimos algunas de las gráficas, digamos, que se utilizan más desde la perspectiva de análisis empresarial, análisis de negocio. También vimos algunas de las gráficas que se ven, digamos, desde la perspectiva más de la estadística. La idea fue como que pudiésemos ver unos ejemplos de cómo poder utilizar y cómo hacer análisis de datos utilizando Excel. Y lo que vamos a avanzar el día de hoy será, seguiremos avanzando en ese análisis de datos de tipo corporativo, análisis de negocio, y avanzando con el concepto de lo que se conoce como el slicing and dicing, que puede ser como reducir los datos a mínimas expresiones para poder hacer análisis más profundos. Podemos, digamos, aquí analizar la metáfora recordando, pues simplemente, que hasta este momento hemos estado viendo el análisis de datos en dos dimensiones, básicamente el eje X, como vimos en sesiones anteriores, o el eje de pronto de las ventas totales, y el eje Y, ¿cierto? Digamos el eje vertical, en donde podíamos estar viendo, digamos, algunos de los días de la semana en los cuales se realizaron esas ventas. Entonces, cuando menciono que estábamos viendo el análisis de datos desde dos dimensiones, pensemos en un dato, ¿cierto? Por ejemplo, cuáles fueron la suma de ventas totales del día sábado, ¿cierto? En donde claramente, pues, ese punto que se da entre las ventas totales y los días de la semana nos va a permitir ubicar el punto en un lugar en esta gráfica como tal. Lo que vemos ahí es algo que se conoce como de dos dimensiones específicamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y digamos que dentro del lenguaje popular, de cuando se habla de análisis de datos, es bastante frecuente utilizar la palabra cubo. ¿Por qué, digamos, normalmente se utilizan los cubos de datos o por qué se utiliza esa metáfora? Porque pensemos entonces que podemos agregar una nueva variable sobre la cual vamos a hacer el análisis. Ya no entonces utilizaremos solamente los días de la semana y las ventas, sino que además vamos a introducir para nuestro análisis cuál fue la ubicación de ventas. Recuerden que en el emprendimiento de Lucio, de Laura, pues específicamente, ella tenía dos puntos de venta distintos. Entonces, a veces vendía desde el parque o a veces vendía en la playa y registraba, digamos, en dónde realizaba sus ventas. Entonces, lo que vamos a querer ver en este momento, por ejemplo, es cuántas fueron las ventas, ¿cierto? Determinado día de la semana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que el sábado, determinado día de la semana, y en la playa como tal. Entonces, de esa forma, ya estamos viendo los datos no desde la perspectiva de dos variables solamente, sino desde, digamos, desde tres variables, desde un análisis tridimensional. ¿Cuáles serían, digamos, esas tres en este caso? La ubicación, ¿cierto? Puede ser una, la playa o el parque, otra, la suma total de las ventas y otra, los días de la semana. Pensemos en esto como un chef que va a cortar una cebolla y normalmente entonces empieza a hacer unos cortes verticales y luego empieza a hacer unos cortes horizontales sobre la cebolla y al final van quedando pequeños pedazos de cebolla, unos cubos pequeños de cebolla. Podría tratar como de ilustrarnos un poco la situación. Lo que estamos haciendo con los datos en este lado es hacer unos cortes, elegir determinadas variables a través de los cuales queremos ver los datos y se van a entrelazar. En este caso se entrelazan en tres dimensiones. La dimensión del día de la semana, la dimensión de la suma total de las ventas y la dimensión o el eje, digamos, de la ubicación, que puede ser el parque o la playa. Cuando pensamos de esta forma y lo visualizamos de esta forma, es fácil pensar que podemos agregar nuevas variables. Digamos que cuando hablamos de 4, 5 o 6 dimensiones ya no es tan fácil de graficarla como en este caso, pero el concepto ya puede quedar claro. ¿Cuál es la idea del slicing and dicing? El poder, digamos, hacer esos análisis más profundos sobre los datos, cortando los datos en un punto, dejando algunas variables por fuera y solamente analizando las que queremos analizar, llegando, digamos, a ese pequeño cubo en el cual, digamos, pues vamos a empezar a hacer nuestros análisis respectivos. Lo que quedaría ahorita, digamos, es en la siguiente sesión ver cómo lo hacemos realmente como ejemplo utilizando Excel. Muchas gracias.